Una vida llena de bendiciones con Robert Morris. Robert Morris es un comunicador talentoso con más de 20 años de experiencia. Brinda, a menudo con humor, una visión práctica de los principios bíblicos de cómo dar y cómo recibir, revelándonos el verdadero significado de una vida llena de bendiciones. Acompañemos a Robert Morris en su primera sesión. Primero, lo primero. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias por mirar. Me alegra que estén aquí. Muchas gracias por mirar. Gracias. Gracias por estar aquí. Esto les cambiará la vida esta noche. Quiero que lo sepan. Es lo más impactante que el Señor me ha enseñado como cristiano. Y he estado esperando durante años para poder compartir este mensaje con ustedes y con todos los que estén mirando. Así que tienen la Biblia frente a ustedes, vamos a analizarla y vamos a hablar sobre algunos temas. El primer tema que vamos a tratar esta sesión se denomina Primero lo primero. Es decir, debemos poner a Dios por delante de todo en nuestra vida. Primero en nuestra economía, en nuestro tiempo, en nuestra familia, en nuestro hogar, primero en cada aspecto de nuestra vida. Por eso la denominamos primero lo primero. Ahora, lo que compartiremos con ustedes en estas enseñanzas tendrá impacto en cada aspecto de sus vidas, incluyendo su matrimonio. Dicen que la primera causa de divorcio es la falta de comunicación. Pero ¿saben cuál es el primer motivo de discusión? El dinero. Las finanzas. Por eso debemos entender esto. En la Biblia hay unos 500 versículos sobre la oración. Hay alrededor de 500 sobre la fe. Hay más de 2000 versículos sobre el dinero y las posesiones. El motivo por el que es importante, y veremos la Biblia luego, es que Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, donde está nuestro tesoro, es decir, nuestro dinero, afecta a nuestro corazón. Por eso es muy importante comprender esas verdades. ¿Bien? Ahora, primero lo primero. Veamos algo en la Biblia, en Éxodo 13, versículos 1. Éxodo 13, versículos 1 y 2 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Fíjense que el Señor dice, el primogénito es mío. Cualquiera que abre matriz, el primogénito es mío. Este es un principio que aparece en toda la Biblia. En toda la Biblia, el primogénito es mío. Ahora veamos Éxodo 13, versículos 12 y 13. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Aquí tenemos en la Biblia un principio que debemos comprender, y este es, el primogénito debe ser sacrificado o redimido. Présteme mucha atención, ¿sí? No dejen que nada lo distraiga. El primogénito debe ser sacrificado o redimido. Cada vez, si uno era un pastor, cada vez que uno de sus ovejas tenía un cordero, tenía que matar al primogénito, el primero en nacer. Había que tener fe, esto en cuanto a las ovejas, pero si se trataba de un burro, había que matar al primer cordero en lugar del burro. O sea, la regla era, los puros tenían que ser sacrificados y los impuros redimidos. Ahora síganme con atención. Los animales limpios, los que habían nacido limpios, debían ser sacrificados, pero los que habían nacido sucios debían ser redimidos. Esta es una de las imágenes más importantes de la Biblia y muchos no lo ven. Esta es una imagen del Señor Jesucristo. ¿Ves? Cada uno de nosotros nació impuro. Todos nacimos pecadores. A partir de Adán, cuando Dios creó a Adán y Eva no tenían pecado. Pero desde que pecaron, toda persona que nació después nació con pecado. Nacimos con pecado, es decir, impuros. Tengan presente el principio, el puro debe ser sacrificado. El impuro debe ser redimido. ¿Entienden? Nacimos impuros. Jesús nació puro. Entonces Jesús tenía que ser sacrificado por nosotros, que nacimos impuros. ¿Me están entendiendo? Es muy importante que lo entiendan. Es una imagen del Evangelio. Jesús es el primogénito de Dios. Y Jesús nació completamente y totalmente limpio, sin pecado. Entonces, hablamos de dinero, pero quiero que entiendan que esto aparece en toda la Biblia. Este es un principio que debemos comprender primero. El primogénito debe ser sacrificado o redimido. Jesús es el primogénito de Dios.
Jesús fue sacrificado para que seamos redimidos. El puro es sacrificado, el impuro es redimido. Él fue sacrificado por nuestra redención. Ahora, quiero que mediten sobre esto y tal vez jamás lo hayan pensado. Jesús es el diezmo de Dios. Es decir, que Dios entregó a Jesús primero en fe, antes de saber si le creeríamos, antes de demostrar que le creeríamos, mientras nos burlamos de él y lo escupíamos mientras moría en la cruz. La Biblia dice, Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Dios primero entregó a Jesús en manifestación de fe. Y por eso digo que Jesús es el diezmo de Dios, porque Él entregó primero a Jesús. ¿Me entienden? ¿Ves? El principio del diezmo es algo muy apreciado para mí y hay muchas personas que intentan atacar a este principio. Y he leído libros sobre esta oposición. El problema es que no comprende que es un principio que aparece en toda la Biblia. Y no solo es un principio del 10% o uno que se refiere al dinero únicamente. Es un principio que sobre el primer lugar que Dios ocupa en la vida. ¿Quién está primero? Es Dios primero. Y Dios entregó a Jesús al mundo entero como su diezmo, al mundo entero. Nos entregó a Jesús antes de que creyéramos. Y lo entregó en manifestación de fe, y de eso se trata el diezmo, de poner a Dios en el primer lugar. En toda la Biblia dice, los primogénitos son míos. Los primogénitos son míos. Quiero que piensen en esto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tenía el derecho a llevarse los primogénitos durante la 10ª plaga de Egipto? Dios dijo, si no liberan a mi pueblo, mataré a todos sus primogénitos. Y recuerden que lo hizo. Mató a todos los primogénitos. Pero, ¿por qué tenía Dios el derecho de hacer tal cosa? Es muy sencillo. Los primogénitos le pertenecían a Dios. Eso le daba derecho. Eso es lo que a menudo nos cuesta comprender. Dios es el dueño de todos los primogénitos. Es un principio bíblico. Por cierto, Israel fue redimido por la sangre de un cordero puro. A Israel le esperaba un sacrificio. Tal vez algunos de ustedes no sepan, pero la forma en que fueron redimidos, tomaron la sangre y pintaron las puertas. Pensaba que si tuviera una puerta podría mostrarles. Supongamos que estoy parado entre los postes de una puerta, ¿está bien? Ellos tomaban la sangre y pintaban la parte superior del marco de la puerta. Y luego pintaban a la izquierda y a la derecha. Y al pintar el travesaño superior la sangre caía. Ahora quiero que vean como un marco, estoy parado bajo el marco de una puerta, ¿está bien? Y luego pintan a la izquierda, a la derecha y arriba en el centro y la sangre cae. Y bien, ¿qué forma? ¿Qué es lo que forma esa sangre? Una cruz. Una cruz. Él los salvó la sangre de un cordero mediante la forma de una cruz. ¿Cómo conseguimos la salvación? Con la sangre del cordero, mediante una cruz. ¿Por qué? Porque el primogénito le pertenece a Dios. Y si es puro, debe ser sacrificado. Y si es sucio, debe ser redimido. En el libro de los Hechos dice que ellos primero se ofrecieron a Dios. Primero a Dios. De eso estamos hablando. Decimos que cada uno de nosotros primero debe entregarse a Dios. ¿Saben por qué, según los Hechos, la iglesia primitiva se reunía los domingos? Porque era el primer día de la semana. Y le ofrecían el primero a Dios. También fue el día en que Jesús se levantó de la tumba, ¿verdad? Se reunían para celebrar la resurrección de Jesús, pero además lo hacían el primer día de la semana. Debemos ofrecer el primer día de la semana a Dios. Debemos ofrecer cada primer minuto a Dios. Debemos ofrecer la primera parte del día a Dios. Y debemos dar la primera parte de nuestro dinero a Dios. Ese es el principio. Significa mucho más de lo que tanta gente dice. Significa mucho más que un 10%. Es darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Saben, nos referimos a reunirnos los domingos para adorar al Señor y de ofrecer la primera parte de la semana al Señor. Para algunos, la semana comienza el lunes. Saben, el lunes salgo, voy a hacer negocios, voy a hacer dinero, voy a hacer todo lo que puedo. Allí comienza su semana. Para otros, probablemente conocen a alguien así, la semana comienza el viernes. O sea, voy a festejar y me voy a divertir este fin de semana. Pero para los creyentes, nuestra semana comienza el domingo. Y lo ofrecemos toda la semana al Señor cuando lo adoramos en su casa. Ese es el principio del primogénito. El segundo principio es el principio de los primeros frutos. Y los primeros frutos se deben ofrecer. Se debe sacrificar o redimir al primogénito
pero se deben ofrecer los primeros frutos. Aquí lo vemos en las Escrituras. Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias de tus primeros frutos. Ahora, quiero que mediten sobre esto. Aquí Dios es muy concreto. No dice simplemente que los primeros frutos deben ir a la casa del Señor. Él dice que los mejores de entre los primeros frutos deben ir a la casa del Señor. Es muy concreto. Y quiero explicarles qué quiere decir Dios. Jamás será segundo. Dios nunca será segundo. Una vida llena de bendiciones con Robert Morris. Robert Morris es un comunicador talentoso con más de 20 años de experiencia. Brinda, a menudo con humor, una visión práctica de los principios bíblicos de cómo dar y cómo recibir, revelándonos el verdadero significado de una vida llena de bendiciones. Acompañemos a Robert Morris en su segunda sesión, el principio de la multiplicación. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por regresar. Gracias por sintonizarnos. Gracias por mirar el programa. Me alegra tenerlos aquí. Ahora vamos a hablar sobre el principio de la multiplicación. En la última sesión el tema fue lo primero, poner a Dios primero en cada aspecto de nuestra vida, pero especialmente las finanzas. Y cuando ponemos a Dios primero en nuestras finanzas, eso se vuelca a todas las demás áreas de nuestra vida. Ahora vamos a hablar sobre el principio de la multiplicación y quiero compartir con ustedes una escritura, una verdad del Evangelio, y luego les voy a contar cómo empezó todo. El primer capítulo del libro trata justamente de cómo comenzó todo y comparto mi testimonio personal, el de Debbie, sobre nuestra experiencia de dar. Entonces, Lucas capítulo 9, está bien, en Lucas 9, versículo 12, un pasaje muy conocido, Lucas 9, verso 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despida a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Fíjense que dice hombres. Entonces dijo a sus discípulos hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Ahora, quisiera que cada uno de ustedes imagine que es uno de los discípulos. Quiero que tomen esta narración que todos conocemos y la trasladen a nuestra época, ¿está bien? Y quiero que piensen como si fueran uno de los discípulos y estuvieran ahí ese día y esto le estuviera ocurriéndole a ustedes. Según la Biblia había alrededor de 5,000 hombres. Esa era la forma que contaba la multitud. Es decir, que si había 5,000 hombres, significa que había como 5,000 familias. Y si a 5,000 hombres se le suman las mujeres, los niños, entre todas las familias, había probablemente de 15 a 20,000 personas ahí. Entonces estamos hablando de una gran multitud. Hagamos de cuenta que cada uno de ustedes es uno de los discípulos, uno de los 12. Sí, por favor, participen en esto. Ustedes son los discípulos y ha venido a Jesús, que es el pastor invitado, y viene de realizar fantásticas reuniones en distintas ciudades y ahora está en su ciudad con sus magníficas enseñanzas y prédicas y todo es maravilloso. Y ustedes hacen propaganda y tienen la mayor asistencia que jamás hayan tenido. Una multitud de 15 a 20,000 personas. Y quiero que presten atención que en el versículo 12 dice: pero el día comenzaba a declinar. Pero el día comenzaba a declinar. Es decir, que han estado allá todo el día. Quiero que mediten sobre esto, ¿sí? Tienen este invitado, la mayor asistencia que hayan reunido. Son las 2 del mediodía, él sigue predicando. Las 2:30 y continúa predicando. La 1 y ya se han perdido parte del primer juego y posiblemente después de comer llegarán a tiempo para el partido de las 3 y entonces ya se perdieron el que comenzó al mediodía. A la 1 él sigue, a las 2 sigue, a las 3 todavía y son las 4, 5, 6, 7. ¿Ves? Eso es lo que significa cuando se dice el día comenzó a declinar. Sí, pasaron allí todo el día. Entonces ustedes son los discípulos y tal como hacemos nosotros, que hacemos juntas. Creo que ellos hicieron una junta ese día. Creo que 3 o 4 de ellos se reunieron y dijeron: y bien, ¿qué vamos a hacer? Eso es increíble. Este hombre es genial, pero tengo hambre. Pasamos aquí todo el día. Pero estoy a punto de morir de hambre. Estamos aquí en medio del desierto y es otra cosa que menciona la Biblia. No había Burger King, McDonald's, pastelerías. Estaba en un lugar completamente desierto.
Entonces se pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Entiendes? Entonces, como pueden imaginar, los predicadores, así somos, digamos, es que nos preocupan. Ah, qué bueno, sí, nos preocupa la gente. Entonces se acercan a Jesús, sí, Jesús está predicando, está allá arriba predicando, y tú eres el elegido, así que se va y se acerca a Jesús y le dice, Señor, discúlpame un minuto, permíteme, Señor, esto está bien, ay, qué maravilloso es. La prédica ha sido tan buena y yo podría quedarme todo el día, es decir, los 12, nosotros podríamos quedar todo el día, pero creo que la gente está comenzando a cansarse y me parece que están empezando a tener hambre. Entonces, Señor, pensamos que sería buena idea si termináramos el servicio porque tienen que volver al pueblo y nos parece que la gente tiene hambre. Ahora, quiero que presten atención a lo que dijo Jesús. En el versículo 13 dice, dadles vosotros de comer. Acabamos de leer la Biblia y no meditamos esto. Póngase en el lugar de este hombre. Hay 20,000 personas ahí. Y le dice, Señor, deberíamos concluir el servicio porque la gente tiene hambre. Y Jesús les responde, ¿les parece que tienen hambre? Vayan y darles algo de comer. ¿Cómo? Dijiste que la gente tiene hambre, así es que darles algo de comer. Está bien. Así que regresen a la junta. Tiene que informarle a la junta qué pasó. Vuelven a la junta. Y luego uno pregunta, ¿le dijiste que tenía hambre? Sí, se lo dije. Bueno, ¿y finalizará el servicio? No lo va. Bueno, ¿y qué dijo? Dijo que le demos algo de comer. ¿Qué? ¿Qué dijo? Dijo que les demos algo de comer. ¿Qué? Mira, toda esta gente. Y entonces pasa corriendo un chico con su almuerzo y entonces le dice, oye, ven acá, dame eso. Vete. Y entonces lo abre y hay 2 pescados y 5 piezas de pan ahí. Al chico le gustaba pan, así que había pedido más pan. Entonces había 2 pescados y 5 panes. Y se pregunta, ¿qué vamos a hacer? Es todo lo que tenemos. Y ven a Pedro y le dicen, dame un pan, ¿sí? Basta. Bueno, está bien. Mira lo que vamos a hacer. Ve a decirle que esto es todo lo que tenemos. Entonces él va y él va a terminar el servicio. Dile que estamos trabajando y... ya, buena idea. Entonces vas y les dices, oye, Señor, discúlpame un minuto, y también la gente también. Oh, perdona, pero, bueno, Señor, me dijiste que, ya sabes que me dijiste que le dieran algo de comer y que nosotros le diéramos, y bueno, pero el problema es que solo tenemos 2 pescados y 5 panes, y entonces pensamos que tal vez tú, y Jesús dice, bien, háganle sentar en grupos de 50. Señor, creo que no me entendiste. Dije que solo tenemos 2 porciones de pescado y 5 panes. Es todo. Sí, está bien. Háganlo sentar en grupos de 50. Entonces vuelve a la junta, ¿ves? Hay que informarles. Entonces vuelve a la junta y ellos dicen, bueno, ¿va a terminar el servicio? No lo va a terminar. ¿Y entonces qué dijo? Que le sentemos en grupo de 50. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que le sentemos en grupo de 50. ¿Qué le dijiste? 5 panes o 500. Eso es lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces obedecen y dicen, está bien. Entonces hay que decirle a la gente qué van a hacer. Y quiero que piensen esto. No sé si están acostumbrados de dar órdenes, pero la gente no obedece porque sí. Hacen preguntas, ¿cierto? Entonces les dicen, quisiera que podrían sentarse en grupos de 50, por favor. En grupos de 50 hay un tipo bien grande que dice, ¿nos van a dar algo de comer? Guárdeme uno de sus panes. Bueno, por favor, siéntense en grupos de 50. Entonces todos se sientan. Ahora pienso personalmente que se dieron cuenta. El motivo es que conocían las Escrituras, y en el Antiguo Testamento hay una narración sobre Eliseo, cuando Eliseo dio de comer a 100 hombres con 12 panes. Entonces se me ocurre que piensa, ¿sabes qué? Te apuesto, ¿sabes? Hemos visto a un hombre resucitar de los muertos cuando teníamos que pagar los impuestos y nos dijo que fueron a buscar y tenía un monedero en la boca, hizo muchas cosas así. Apuesto que multiplicara los panes. Creo que eso es lo que imaginaron. El problema es que no fue eso lo que sucedió. No fue así como sucedió. Y no nos dimos cuenta.
quiero que ustedes se den cuenta, ¿sí? Ellos van y le dicen a Jesús, bien Señor, ya lo hemos hecho sentar, aquí está el alimento, adelante Señor, oras por los alimentos, ¿vas a orar? Sí, voy a orar. Bien, ora. Y bien, miren esto era fantástico. Ahora, aquí está. Quiero que observen qué sucedió. En el versículo 16 dice, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para los que pusieran delante de la gente. Ahora piensen esto, ¿sí? Ustedes tienen este pan, ¿sí? Y dice, toma Señor, ore. Y ustedes dicen, mire lo que sucede. El Señor toma el pan, mira al cielo y dice, Padre, bendícelo. Y luego lo parte. También dice eso, lo parte y le devuelve la mitad. Ahora es más pequeño de lo que le diste primero. Supuestamente debería haberse multiplicado, ¿ves? Entonces te devuelve la mitad. ¿Se imagina? Están parados ahí. Y el Señor les dice, vayan y repártelo. ¿Te terminaste de orar? Sí, ya terminé. Adelante, vaya y repártelo. ¿Seguro que no quieres orar un poco más? No, seguro, ya lo he bendecido. ¿Ven? ¿Me entienden? Primero le dieron al Señor. Lo bendijo, aunque aún no se había multiplicado. Él dijo, tendrá que repartirlo primero. Y eso tomaba fe. ¿Ves? Entonces, ahora quiero que mediten sobre esto. Así es como actúa. Él va a la primera persona, ¿entienden? Va a la primera persona y le dice, toma solo una pequeña porción. Piénselo, hay que repartirlo entre 20,000 personas. Y toma solo una pequeña porción, una pequeña porción, una pequeña... Dije una pequeña porción. ¿Ven? Y él continúa repartiendo el pan y llega hasta la última persona. Y el pan se multiplica entre sus manos. Y él dice, coge un poco más. Y luego coge un poco más y se sigue multiplicando. Esto es lo que no notamos. El milagro no sucedió en las manos del maestro, sino en las de sus discípulos. Jesús no lo multiplicó hasta que ellos lo entregaron. Todo lo que hizo fue bendecirlo. Esto es lo que no comprendemos. Hay dos principios aquí. En primer lugar, hay que dárselo al Señor primero. Antes de que pueda multiplicarse, debe recibir la bendición y la recibe cuando se lo ofrecemos al Señor. Es por esto que mucha gente nunca ve multiplicarse su dinero, porque es exactamente de lo que hablamos antes, no le ofrecen la primera parte a Dios. Por eso todas sus demás posesiones no están bendecidas. Deben tener la bendición antes de que pueda multiplicarse. He oído a algunos decir, yo he dado, intenté una vez, di algo y di mi dinero y nunca experimenté esto. Bueno, no está bendecido. No está bendecido hasta que se le da primero al Señor. Y ellos le dieron al Señor primero. La primera parte de la que hablamos es la parte que tiene el poder de bendecir al resto. Por eso debe ser lo primero. Entonces le damos primero al Señor, Él lo bendice. Ese es el primer principio. El segundo es, hay que ofrecerlo antes de que pueda multiplicarse. Es decir, debe ser bendecido antes de que pueda multiplicarse. Es lo primero. Eso es dar la primera parte al Señor. Luego tenemos que dar mucho más que eso. Tenemos que entregarlo todo. Nosotros hacemos donaciones a Life Outreach, que alimenta a niños por todo el mundo, a una iglesia que están construyendo, a un misionero. Pero damos más que el diezmo, nuestra ofrenda, y ahí es donde comenzamos a ver la multiplicación. Estos discípulos, dos cosas. Primero, si no le hubieran dado los alimentos al Señor, no serían bendecidos y no habrían multiplicados. Segundo, si los hubieran comido y no repartido, tampoco se habrían multiplicado. ¿Me están siguiendo? Ese es el problema. Mucha gente dice, hace años doy diezmo, pero jamás he visto esta gran multiplicación de la que hablan algunos pastores. Nunca han dado todo, nunca han dado más. Comen lo que está bendecido, toman lo que está bendecido, lo que potencialmente puede multiplicarse, pero nunca lo dan todo. ¿Ves? El diezmo y la ofrenda son dos cosas distintas. Ahora, tal vez les voy a volver locos con lo que le voy a decir. Pero personalmente no creo que el diezmo significa dar. Personalmente creo que el diezmo implica devolver. Ajá. Porque el diezmo pertenece a Dios. Así es. Lo que quiero decir es, ahora piénsalo, por ejemplo, si te presto mi auto, digamos que te presto a ti mi auto y te digo, te presto mi auto, el tuyo está en el taller y puedo usar el mío durante una semana. Y luego, después de haber usado mi auto por una semana, viene y me devuelves las llaves y me dices, ¿sabes qué? Porque lo aprecio, pastor. Quisiera darle este auto.
Yo diría, ¿no me estás regalando este auto? Ajá. Me estás devolviendo mi auto. Este es mi auto, es mi propiedad. Ven, eso es lo que hace la gente. Dice, Señor, quiero darte mi diezmo. No, está devolviendo. Eso es devolver, es de Él. Escuchen ahora. En la sesión anterior les hablé sobre darle a Dios primero. Y tal vez los incomodé, porque algunos no dan diezmo, lo que pueden haberse incomodado. Los voy a incomodar más, porque dar el diezmo solo es devolver. Hacer ofrendas y dar por encima del diezmo es comenzar a dar de verdad. Quiero mostrarles con ustedes una historia de la Biblia. No vamos a buscarla, pero en Mateo 25 está la historia, la parábola de los talentos. Ahora mismo paso a explicarle, ¿de acuerdo? A una persona le da 5 talentos y él le devuelve esos 5 talentos que Dios le había dado y 5 más. A otro le da 2 talentos y el hombre le devuelve esos 2 talentos y otros 2. A un hombre le da un talento, ese hombre le devuelve el talento que Dios le dio y nada más, nada más. Ahora quiero que piensen esto cuando hablamos de dar el diezmo como devolver. Al que Dios le dio 5 talentos, dijo, aquí están tus talentos que me diste y aquí hay otros 5. Al que le había dado 2, dijo, aquí tienes los 2 talentos que tú me diste y aquí tienes 2 más. Al que le había dado 1, dijo, aquí tienes lo que ya es tuyo. Eso dijo, te devuelvo lo que ya es tuyo. Y a los que le dieron lo que habían recibido, y más aún les dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. Pero al que dijo, te devuelvo lo que es tuyo y no te voy a dar nada más. ¿Recuerdan que le dijo Jesús? Eres un siervo malo y perezoso, porque todo lo que tú me diste ya era mío. ¿No es increíble? Ahora, no conozco muchos pastores que digan que quienes llevan son siervos malos y perezosos. Yo sí, si no dan el diezmo y esto te molesta, yo lo comprendo. Quiero que comiencen por el diezmo. Y les digo algo, si logro que den el diezmo, lograré que den. Ajá. Porque si comienzan a dar el diezmo y a ver cómo el devorador está siendo reprendido y cómo Dios les abre las puertas de los cielos y les da sus bendiciones, comenzarán a donar. Darán mucho más que el diezmo. Y de eso hablamos, de darle a Dios, de devolver a Dios, pertenece a Dios y luego de dar más y más. ¿Está bien? Ahora bien, caballeros, voy a pedir que le hagan algo, ¿sí? Quiero que todos los hombres se pongan de pie. Todos los hombres. Y quiero que saquen sus billeteras. Saquen sus billeteras. Ajá, con que tiene que sacarlos de la cartera de ellas, ¿verdad? Cariño, ¿me das algo de dinero? Ahora saquen la billetera, todos tienen la billetera. Y bien, ahora intercambie. Solo por un minuto, cámbiela. Si la otra persona no tiene billetera, désela. No hay problema. Es solo para mostrarles algo. Ahora, todos tienen una billetera que no es suya. Ahora, eso es lo que quiero que hagan. Vamos a hacer una ofrenda. Quiero que abran la billetera y den una cantidad como siempre hubieran querido. No, es una broma. Devuelven las billeteras. Pueden sentarse. Está bien, ya pueden sentarse. Den como siempre han querido hacer. De eso se trata. Se puede regalar dinero de otro, pero es difícil dar el propio. Quiero que lo piensen. Todo lo que tengo es del Señor. Y si el Señor me dice, quiero que des $10,000 para el edificio, no es mío de todos modos. Yo le diré, seguro, Señor. Es tuyo, no mío. ¿Ves? El problema aparece cuando comenzamos a pensar que es nuestro. Allí tenemos el problema. Y es lo que quiero decirles de cuando Dios hace un milagro en sus corazones. Y por eso digo que todo es de Dios. No se trata solo del diezmo que pertenece a Dios. Todo te pertenece a ti. Todo vino de ti, Señor. Todo es tuyo y puedes pedir cuando tú quieras. Les digo algo, lo más fantástico de este mundo es poder dar cuando Dios te lo pide. Bien, esto comenzó hace casi 20 años para Debbie y para mí. Y Dios obró un milagro en nuestros corazones con respecto a este tema. Y yo quiero contarles nuestra experiencia personal al respecto. Es increíble lo que Dios hizo. Yo era un pastor itinerante y menciono esto en el primer capítulo del libro. Así es como comenzamos a compartir la historia. Yo era un pastor itinerante que no tenía sueldo de ninguna iglesia. Todo mi sueldo provenía de ofrendas de amor. Es decir, cuando iba a predicar en una iglesia, la iglesia recibe una ofrenda, que significa te queremos, a veces.
o no nos gustas, o no regreses. La iglesia recibía la ofrenda, nos la daba, y ese era nuestro ingreso. Eso era todo. Y a veces teníamos 2 reuniones por mes, a veces 3 por mes, a veces 4 por mes, ¿sabes? Pero eso era todo. Y así Dios se ocupaba de nosotros. En una reunión que nunca olvidaré, en el mes de julio siempre era un mes tranquilo, no había demasiadas reuniones en julio por las vacaciones y esas cosas. Entonces en ese mes tuvimos una sola reunión en todo el mes. Eso fue todo, solo una. Entonces fui, prediqué, y el pastor se me acercó luego y estaba muy entusiasmado. Me dijo, simplemente no entiendo nada. Y agregó, la gente dio de manera increíble. Y yo pensaba, yo sí entiendo porque Dios me habló del diezmo y siempre suplía mis necesidades. Y habíamos dado un poquito más, aunque nunca de manera extravagante, ¿entienden? Así es que hay 3 niveles en forma de dar. Vamos a hablar de eso más adelante, pero hay 3 niveles de dar: el diezmo y las ofrendas extravagantes. Y las vemos a lo largo de toda la Biblia: diezmo, ofrendas y ofrendas extravagantes. Y tengo un amigo que siempre dona y dice que los 3 niveles son el diezmo, las ofrendas y las ofrendas dolorosas. Pero yo les llamo las extravagantes. Yo había diezmado y algunas ofrendas, pero no había sido extravagantes. Y el Señor me dijo esa noche, el pastor vino y me dijo, no puedo creerlo, esa es la ofrenda más grande que jamás hayamos entregado. Me emociona darle tanto, hiciste un gran trabajo. Y me dio un cheque, lo miré y era suficiente para todo el mes. Era sueldo de un mes. Y yo no tenía otra reunión todo el mes. Y pensé, esto es increíble, esto es Dios, es maravilloso, gracias Señor. Y mientras le estaba agradeciendo, Él me habló y esa noche un misionero había compartido su testimonio. Y mientras yo decía, gracias Señor, logré ver a un hombre al otro lado de la sala, un misionero, y una vocecita me decía, dale la ofrenda. Y yo dije, te reprendo, Satanás, no voy a escucharte ahora, no me vengas a hablar justo ahora. Y no es Dios, sabe que no es Dios. O sea, este es el dinero para todo un mes. El Señor proveyó. Y Señor, no puedes ser tú, ¿verdad? Y el Señor dijo, dáselo, dale la ofrenda al misionero. Señor, ¿quieres que le dé parte de la ofrenda? O sea, tú sabes, dale la ofrenda, dale la ofrenda, dale la ofrenda. Cada vez se oía más fuerte. Yo quería hacer como cuando éramos chicos, la. No te oigo, no te oigo. Dale la ofrenda, dale la ofrenda. Yo dije, recuerdo que le dije, no estás pensando bien, ¿eh? Y cada vez se oía más fuerte y es fue la primera vez. Si nunca lo han hecho, les digo que es algo maravilloso cuando lo hacen. Pero uno se siente incómodo. Dios, no puedo. Ahora, quiero decirles algo. Uno de los capítulos del libro es hacer lo correcto. Hacer lo correcto significa obedecer los principios bíblicos también. Por ejemplo, antes de que Dios me dijera esto, había inyectado algunos principios en mi vida. El diezmo era uno de ellos y salir de deudas era el otro principio. No manipular para obtener dinero. Yo era evangelista y tenía una lista de correo, ¿comprenden? Y está bien tener una lista de correo y está bien pedir ayuda financiera, pero no debe haber manipulación, ¿me entiendes? El Señor me había enseñado algunas cosas, no haga esto y aquello, y otra cosa, abre una cuenta de ahorro. Entonces yo oigo historias de que dice la gente, Dios me pidió que diera y después no pueden pagar sus cuentas. No estoy hablando de eso ahora. A lo que me refiero es que teníamos una cuenta de ahorro, pero no lo tocamos. Y sabía que lo que teníamos que hacer y mi familia no iba a morir de hambre, pero yo podía dar. Nunca podrán dar todo lo que quieran si no tienen las finanzas en orden. Entonces, debo decir que tuve que poner en orden mis finanzas antes de poder hacer todo esto, ¿de acuerdo? ¿Me siguen? Bien, la voz se oía más y más fuerte hasta que finalmente dije, de acuerdo, Señor, lo haré. Entonces me acerqué al misionero y dije, no le diré a nadie lo que estoy por hacer, no le contaré nada a nadie porque no quería que nadie supiera. Había endosado el cheque y le dije, el Señor quiere que te dé esta ofrenda. Y entonces lo doblé para que él no viera la cantidad y se la di diciéndole, recibo del Señor. Él me dijo gracias y fue maravilloso. Luego fuimos a cenar con unas 20 personas de la iglesia y estábamos ahí sentados esa noche con hombres y mujeres hablando de que podíamos estar hablando y de compras y nosotros de fútbol o algo así. Y estábamos hablando y de pronto los hombres que estaban a mi lado comenzaron a conversar. Yo estaba en un extremo de la mesa y había un hombre sentado frente a mí al que había visto solo una vez cuando había ido de casa a Colorado. Y él estaba sentado frente a mí al otro lado de la mesa. Este hombre tenía el don de dar. Fue la primera persona que conocí que tenía el don de dar.
¿Sabían que en la Biblia se menciona el don de dar? ¿Saben eso? Algunos de ustedes tienen ese don, algunos lo tienen. Y entonces, estamos sentados frente a frente y todos comenzaron a hablar y de pronto fue como si él y yo estuviéramos en un vacío. Y él se inclina hacia adelante sobre la mesa y me dice, ¿de cuánto era la ofrenda? Así como así. Ni siquiera le conozco, ¿se dan cuenta? Una sola vez había visto y me pregunta mi salario. ¿De cuánto era la ofrenda? Y no sé por qué, yo también me acerqué, ¿sabes? Y le dije el monto, le dije cuánto era. Y él me preguntó, ¿dónde está el cheque? Y sé que no era lo correcto, pero no quería que nadie supiera. Y no le dije la verdad, le dije, lo tiene Debbie. Mi esposa está al otro extremo de la mesa y todavía estábamos así inclinados y él me dice, ve a buscarlo, quiero verlo. Le dije, de acuerdo. Entonces me puse de pie, fui al otro extremo de la mesa, donde estaba Debbie, me incliné y le dije, ¿está buena la pizza? Ajá, bien, genial. O sea, ¿qué otra cosa podía decir? No había ningún cheque. Entonces vuelvo, me inclino hacia adelante y él hace lo mismo y le digo, está en el auto. Sé que eso estaba mal, pero no quería que nadie supiera, ¿no? Entonces le dije, está en el auto. Y este hombre clavó la vista en mis ojos y me dijo, no está en el auto. Y yo le pregunté, ¿por qué dices eso? Él me respondió, porque Dios me lo dijo. Lo regalaste, ¿verdad? Y yo le respondí que sí. Entonces metió la mano en el bolsillo y sacó un cheque que había llenado antes de llegar. Y lo abrió. Y lo vi y era exactamente 10 veces más que el otro, hasta el centavo. La ofrenda de la iglesia no era una cifra redonda, era lo que había dado la gente. Tenía centavos al final y el cheque de él tenía centavos exactos. Me entregó el cheque y me dijo, Dios te va a enseñar qué es dar para que puedas enseñar al cuerpo de Cristo. Jamás lo olvidaré. Y así fue como comenzó todo. Y nos quedó la sensación de que Dios, o sea, esto representaba casi el sueldo de todo un año. ¿Se dan cuenta? Porque el que yo había entregado era un mes de sueldo, ahora tenemos 10 veces eso. Pero sabíamos que era de Dios. Todo es de Él. Y esa fue la segunda cosa, comenzamos a comprender que todo es de Dios. Todo le pertenece. Entonces comenzamos a andar este camino junto con Dios, comenzamos a arreglarnos con el dinero y estar en condiciones de dar a otros. Estábamos aproximadamente un mes más tarde, estamos en una iglesia y el Señor me dijo, necesitan un sistema de sonido. Y yo dije, de acuerdo. Él me dijo, quiero que prediques de dar. Jamás lo había hecho antes. Y la primera vez que lo hice fue cuando el Señor me dijo en medio del servicio, quiero que hagas este libro, y escribí el sermón durante el servicio. Primera vez que predico sobre dar. Me puse de pie y prediqué y el pastor me había hablado ese día sobre un sistema de sonido usado que costaba alrededor de $2,000. La iglesia era pequeña, habría unas 60 personas y el pastor me dijo, hay un sistema de sonido usado, sus valores como de $10,000, la iglesia lo vende por $2,000, pero ni siquiera tenemos $2,000. Entonces en mi sermón de esa noche, Dios quiere que reunamos una ofrenda de $2,000 esta noche y vamos a comprar ese sistema. Y dije, esto es lo que quiero que hagan, quiero que todos oren y le den al Señor exactamente lo que Él les pida. Y de pronto me oí a mí mismo decir, y la ofrenda será exactamente $2,000. Y recuerdo pensar, oh Señor, no hubiéramos dicho eso. Llegó el momento de la ofrenda y entonces pensé, Señor, te ruego que le digas a la gente cuánto tiene que donar. Y el Señor me dijo, dona $100. Yo dije, está bien. Me acerqué a Debbie y le dije, necesito la chequera. Y ella estaba haciendo un cheque. Y le dije, espérate, el Señor me dijo que yo donara. Y ella dijo, a mí también me dijo. Y le pregunté, ¿cuánto dijo que diera? $200. ¡Ay, gracias! Entonces, ella hizo un cheque por 200 y yo por 100. Tomamos toda la ofrenda y lo contamos. Eran exactamente $2,000. La noche siguiente el Señor me dijo, quiero que vuelvas a predicar sobre ofrendas. ¿De acuerdo? ¿Tienes otro mensaje? Me dijo, sí. Entonces escribí mi segundo mensaje sobre ofrendar. Y luego más tarde dije, ahora quiero que le des a alguien de aquí. Donde Dios te dice que des, dale a alguien donde sea. Y el Señor me habló a mí y me dijo, ¿ves a aquel hombre? Le respondí, sí. Recuerdo que pensé, porque yo sabía que el dinero en el banco era del Señor, pero como que quería guardarlo ahí, ¿verdad? Y el Señor me dijo, ¿ves a aquel hombre ahí? Y yo dije, sí. Me dijo, he perdido el empleo.
Le dije, ajá. El señor me dijo, va a conseguir otro empleo dentro de un mes, pero quiero que le pague el salario de este mes hasta que tenga otro trabajo. Le dije, está bien. ¿Cuánto es su salario? Y me dijo $3,000. Está bien. Y se me dijo, pero eso era su sueldo. Dentro de un mes va a ganar 4,000. Y luego me dijo, quiero que le digas que va a conseguir un trabajo en 30 días y que va a ganar 4,000 por mes. Y dele 4,000. Le dije, está bien. Y lo hice y a los 30 días conseguí un empleo de 4,000 por mes. Y nos fuimos en el auto y paramos en una estación para llenar el tanque. Mi esposa y los niños estaban en el auto y pueden dar fe de esto. Llenamos el tanque y cuando entro a pagar, la mujer que estaba detrás del mostrador me dice, ya está pagado. Y le digo, ¿cómo que ya está? Y me responde, porque cuando detuvo el auto Dios me dijo que era evangelista y que debería llenar el tanque. Recuerdo que al salir pensé, Dios, sin duda me gusta más hacerlo a tu manera que a la mía. Y siempre fue así. A propósito, el auto en el que íbamos era una camioneta Ford modelo 73 con más de 200,000 kilómetros encima. El motivo por el que andamos en ese auto era porque teníamos que librarnos de las deudas. ¿Recuerda? Dios dijo que saliéramos de las deudas y era el único auto que podíamos comprar. Solo pagamos $750 por él. Pero realmente lo queríamos porque no estábamos endeudados. Fue el primer auto que tuvimos por el que no nos endeudamos. Y lo amábamos. Oramos por él. Ungimos con aceite como 1 litro por semana. Y teníamos este auto y todo iba muy bien. Y un día íbamos en el auto, lo manejamos por 5 meses y fuimos a cenar con un hombre una noche. Vamos a un restaurante y él tenía una camioneta nueva. Costaba $25,000. Tenía televisión, video, todo eso, y eso fue allá en el 84. Y entonces vamos a comer y él me dice, ¿le gusta mi camioneta? Y le dije, es bonita. Regresamos a la casa y dijo, ayúdame a sacar esas cosas, esas cintas y todo. Entonces empecé a sacar las cintas y no tenía idea de nada. Y luego me dice, pásame el paraguas. Y yo le digo, ¿para qué quieres el paraguas en la casa? ¿Por qué no la dejas ahí? Y me dice, le estoy dando la camioneta, no te puedo dar el paraguas también. Y le dije, ¿qué? Y me respondió, el Señor nos dijo. Y luego me dijo, el Señor me dijo que lo bendecería para que pueda bendecir a otros. Así que tomamos la camioneta que teníamos y la regalamos. Y luego alguien nos dio otro vehículo y regalamos otro y luego otro más y también lo regalamos. Oigan esto, en 18 meses regalamos 9 vehículos. Uno de los vehículos que Dios nos dijo que no vendiéramos. Teníamos una camioneta que costaba $12,000 y el Señor me dijo, véndela. Y a mí me gustaba regalar vehículos. Entonces le dije, Señor, yo no vendo vehículos. Estaba por decir, los regalo. Y el Señor me dijo, obedece. Ajá. Él dijo, véndela. Yo dije, está bien. Así que la vendimos y nos fuimos inmediatamente después de venderla en un viaje de misión a Costa Rica. Vamos a Costa Rica y teníamos $12,000 en el banco de la venta de la camioneta. Vamos a Costa Rica y no sé cuántos de ustedes habrán salido a misionar, pero íbamos en el vehículo que usan los misioneros. ¿Saben cómo son los vehículos? Era viejo, destartalado y a punto de caerse a pedazos. Entonces íbamos por el camino así y le digo al misionero, ¿por qué no compra otra camioneta? Y me responde, estoy a punto. Y se entusiasmó y dijo, la semana pasada pasaba por una agencia de autos, había una camioneta y el Señor me dijo, voy a regalarte esta camioneta. Y fui a orar por la camioneta y Dios me la va a regalar. Le pregunté cuánto costaba. ¿Alguien quiere adivinar? $12,000. Y si nunca le han comprado una camioneta a un misionero, no sabe lo que se pierde. Porque es divertido decir al misionero, vaya a comprarla. Yo me hago cargo. Y firmas el cheque. Les digo, Dios es maravilloso. Una persona nos dijo, queremos darle este vehículo a alguien. Saben que usted arregla muchos vehículos. Y queremos darle a alguien, pero no queremos que sepan que es nuestro. ¿Podríamos dárselo a su ministerio? Y luego usted lo regala que sea anónimo. Y usted dice que alguien lo regaló al ministerio para usted. Le dije, seguro. Me dieron el vehículo. Tenía que hacer la transferencia en nombre del ministerio. El día que hice la transferencia y el vehículo estaba en nombre del ministerio,
el motor murió. El motor nuevo iba a costar como $2,000. Yo me puse a reprocharle al Señor. Le dije, Señor, ¿sabes que el motor se podría haber fundido el día anterior? Cuando lo tenía el otro dueño, o el día después. Se fundió, pero ¿por qué tenía que fundirse justo hoy? Esto fue lo que él me dijo el Señor. Escúcheme. Me dijo, porque el que lo regaló no tenía el dinero. El que lo va a recibir tampoco lo tiene. Pero tú sí, porque te he bendecido. Yo organicé todo esto para que tú le pusieras el motor nuevo a ese vehículo para que fuera una bendición, y yo te di el dinero para que lo pudieras hacer, pero si no quieres que te dé el dinero para hacer este tipo de cosas, puedo empezar a dárselo a otra persona. Le dije, no, quiero que continúes dándonos. Y nos regocijaremos y seremos buenos mayordomos. Y continuamos dando y haciendo lo que el Señor nos decía, y Dios seguía hablando, y el Señor retó aún más. Y fue la primera vez que dimos todo y volvimos a hacerlo, y es maravilloso lo que se siente. Y el Señor nos dijo, quiero que lo regalen todo. Y nosotros pensamos, bueno, cuando el Señor dice eso, la siguiente pregunta es, ¿qué quieres decir con todo? Él dijo todo. Quiero que regalen hasta el último centavo. Quiero que regalen, teníamos 2 autos, quiero que regalen los 2 autos. Y quiero que regalen la casa. Quiero que regalen todo lo que tienen. Entonces Debbie y yo oramos y sabemos que estaba hablando el Señor. Y no regalamos la casa en ese momento, pero lo dimos en nuestros corazones porque Él nos dijo, le dirás cuándo es el momento. Pero unos 3 o 4 años después, estoy intentando recordar qué año, le regalamos la casa a una pareja joven y dijimos, aquí tiene la casa. Eso es genial. Entonces nosotros donamos todo el dinero que teníamos, los 2 vehículos. Y un día estaba en casa, sentado en mi sillón en la sala, y estaba conversando con el Señor cuando le dije, ¿sabes? Creo que esta vez te gané. Y el Señor realmente tiene un sentido de humor, de verdad lo tiene. Y entonces me dice, ¿qué quieres decir con que me ganaste? Y le respondí, bueno, yo regalo un vehículo y tú me das un vehículo. Yo regalo un vehículo pero acabo de donar una suma muy importante de dinero. Doné todo lo que tenía en la cuenta. Estamos regalando la casa, lo estamos dando todo, y estaba haciendo las cuentas mentalmente. Realmente se trataba de una gran cantidad de dinero. Y le dije, Señor, sé que en mis prédicas he dicho que no se puede dar más que Dios, pero creo que esta vez te gané. Y eso es lo que me respondió. ¿Ah, sí lo crees? Y el teléfono sonó. Y atendí y dije, hola. Y el hombre que llamaba me dijo, Robert, el Señor me dijo que te ayude con el transporte. Y pensé, bueno, nos compró un auto, ¿sabes? Porque nosotros habíamos regalado 9 en 18 meses y el Señor obviamente había llevado la misma cantidad al ministerio. Sin embargo, mentalmente me decía, eso es lo que decía, todavía te gané. O sea, aunque Él me compre un auto, le gané. Porque yo regalé 2. Y toda esa cantidad de dinero le gané. Entonces le pregunté, bueno, ¿qué te dijo el Señor que hicieras? Y el hombre que estaba al otro lado del teléfono me dijo, te compré un avión. Dije, ¿un qué? Me responde, compré un avión. Lo compré hoy, está en el aeropuerto Mitchum, y además yo pagaré el hangar, también pagaré el mantenimiento del avión, como pagaré el seguro del avión, y también contraté un piloto. Aquí tienes su número, y cuando quieras ir a algún lado lo llamas y le dices dónde quieres ir, cuándo quieres ir, y él te llevará en el avión. Y también me encargaré del combustible. Y el Señor me dijo a mí, te gané. Estoy aquí para decirles que no pueden dar más que Dios. Hay que darle al Señor primero si quieren que algo sea bendecido. Y luego hay que regalarlo si quieren que se multiplique. Y lo será. Quiero que inclinen la cabeza y cierren los ojos. Quiero que le pregunte al Espíritu Santo qué quiere decirles con este mensaje. Solo pregúntele. El Espíritu Santo quiere hablarles. Entonces pregúntele al Espíritu Santo, Señor, ¿qué me estás tratando de decir con este mensaje? Señor, te ruego que le hables a cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que obres un milagro en nuestros corazones, que cambies nuestros corazones. Espíritu Santo, te ruego
que obres un cambio en todos nosotros, en mí también. Que dejemos el egoísmo y seamos generosos. Que no esperemos siempre recibir y estemos deseosos de dar. Señor, te ruego que demos el diezmo y que demos más que el diezmo, como tú nos enseñas. Señor, te ruego que aceptes esta verdad y con ella cambies nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.